Blogger, cuida tus palabras, estás en territorio peligroso. El presidente de Estados Unidos puso en su lugar de manera contundente al bufón de Putin y al mismo tiempo vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. La flota china se apresura a ayudar. Debido al terremoto en Kamchatka, los submarinos nucleares rusos podrían haber sufrido daños graves. Esto funciona. Las refinerías indias han dejado de comprar petróleo ruso tras las amenazas de Trump. Y en el futuro, según Skaviva, Solovyov y la bombilla de Illich, las regiones rusas están siendo desconectadas de Internet una tras otra. Y ahora, por usar VPN o buscar materiales que no le gusten a Putin, incluso te pueden meter en la cárcel. Sobre esto y mucho más a continuación en nuestro programa. Mientras tanto, denle like y suscríbanse al canal Ucrania Hoy. Va a estar interesante. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que la guerra de Rusia contra Ucrania termine antes del 8 de agosto. Así lo declaró John Kelly, representante interino adjunto de Estados Unidos ante la ONU, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, según informa Reuters. Durante su intervención ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Kelly subrayó que tanto Rusia como Ucrania deben llegar a un acuerdo para un alto el fuego y una paz duradera. En su opinión, ya ha llegado el momento de alcanzar un acuerdo de paz. Cita: el presidente Trump ha dejado claro que esto debe hacerse antes del 8 de agosto. Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas adicionales para garantizar la paz, señaló Kelly. Ya son 13 los muertos y más de 120 los heridos. Estas son las terribles consecuencias del ataque con misiles y drones de los rusos contra Kiev. Y de inmediato aparece una estadística reveladora. Los drones rusos han empezado a alcanzar objetivos en Ucrania 3 veces más a menudo. ¿A qué se debe esto y cómo combatirlo? Se lo contaremos pronto. Al mismo tiempo, se escuchan explosiones muy fuertes también en el propio territorio de la Federación Rusa, en particular bajo ataque está Penza. Allí fueron alcanzadas 2 fábricas que trabajan, o mejor dicho, ahora habría que decir que trabajaban, para el complejo militar industrial de la Federación Rusa. Además, drones ucranianos estuvieron en el cielo sobre la Crimea temporalmente ocupada. Otra noticia a la que prestaron atención los analistas militares. China envió su buque de rescate a las costas de Rusia. Esto coincidió no solo con los ejercicios de la Flota del Pacífico, sino también con un terremoto y un tsunami cerca de la principal base de la flota submarina de la Federación Rusa en esa región. Todos los detalles en nuestro informe militar. Conductor de transporte público, una noche infernal. Los ocupantes rusos volvieron a atacar la capital de Ucrania. Una vez más, los edificios residenciales de ciudadanos ucranianos comunes fueron blanco de los terroristas del Kremlin. Como resultado del ataque combinado nocturno contra Kiev, murieron 8 personas, entre ellas un niño. Hay personas bajo los escombros y también se informa de desaparecidos. Las tropas rusas lanzaron casi 300 drones y 8 misiles contra Ucrania, además de emplear Shaheds a reacción. Se trata de un nuevo desarrollo del complejo militar industrial ruso, que permite mejorar las características técnico-tácticas y, en consecuencia, reducir el impacto de los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles en el momento de su neutralización. Por el momento, no hay información en fuentes abiertas sobre la cantidad exacta de Geran 3 producidos, pero esto indica que la Federación Rusa está ampliando la producción precisamente de drones con motores a reacción pequeños para aumentar el impacto de fuego sobre los objetos de infraestructura de Ucrania. Y aquí hay otra tendencia alarmante. La eficacia de los ataques con drones de los ocupantes se ha triplicado. En promedio, alrededor del 15% de los Suave lograron penetrar la defensa antiaérea ucraniana entre abril y junio, mientras que en el primer trimestre del año este indicador era solo del 5%. Tuvieron en cuenta la experiencia de contrarrestar a los grupos móviles de fuego y por eso los ataques a los objetos de infraestructura de Ucrania ya se realizan desde una altitud máxima de 2 a 3.000 metros. El segundo aspecto es el uso y perfeccionamiento de la táctica de ataques, es decir, el llamado carácter de caravana. Mientras tanto, el Kremlin continúa fortaleciendo sus relaciones con el gigante asiático. Un barco chino fue enviado a la costa del lejano oriente de Rusia durante los ejercicios de la Armada rusa, en los que participó, entre otros, la Flota del Pacífico. En total, la flota de la República Popular China cuenta con 3 barcos de este tipo. Esto, ante todo,
es una señal de que China le está dando a entender a la Federación Rusa el verdadero estado de su flota naval. Es decir, que está técnicamente desgastada y no está preparada para cumplir tareas de combate. Pero mientras dos dictadores se preparan para luchar contra Occidente, Estados Unidos ha desarrollado un mecanismo para armar a Ucrania con armas estadounidenses pagadas con dinero europeo. Los senadores republicanos han preparado un proyecto de ley que prevé la creación de un fondo especial. Ellos cuentan con la creación de una fuente de financiamiento de entre 5 y 8 mil millones de dólares al año, y los donantes probables son Alemania y el Reino Unido. Esta es una suma de dinero bastante manejable, considerando que para el año 2025, Alemania ha anunciado asistencia técnico-militar a Ucrania por un monto de 9.000 millones. Y el Reino Unido en este momento está utilizando activamente los fondos rusos congelados, concretamente los intereses generados por ellos, para brindar apoyo financiero y técnico a la parte ucraniana. Pero Ucrania tampoco se queda de brazos cruzados. Kiev trabaja en la creación de sus misiles balísticos para atacar el interior de Rusia, declaró el ministro Shmyhal. En este momento, Alemania ha anunciado que invertirá alrededor de 1.900 millones de euros en la industria de defensa ucraniana, específicamente para la producción de misiles balísticos ucranianos y medios de ataque. Se trata de drones ucranianos con un alcance de hasta 1.500 kilómetros. Al parecer, precisamente con este dinero de los contribuyentes alemanes, se transferirán a Ucrania los desarrollos ucranianos del complejo operativo táctico Grom-2 Sapsarta. Mientras tanto, en el frente continúan los combates encarnizados. Los ocupantes rusos están asaltando activamente en las direcciones de Pokrovsk y Novopavlovsk. El principal teatro de operaciones es la dirección de Pokrovsk. Se trata de intentos de los ocupantes de crear un cerco operativo en dirección a Miask. En la dirección de Novopavlovsk, la tarea principal de los ocupantes es intentar llegar directamente al punto de la frontera activa del Dnieper, en la región de Petrovsk. Bueno, y en Rusia y la Crimea temporalmente ocupada, los drones llegaron de visita. El Ministerio de Asesinatos dijo que 32 drones fueron destruidos durante la noche. Bueno, eso es todo. La planta está siendo bombardeada. Allí vuela, en el cielo azul. Sí. Zumbido. El terremoto en Kamchatka podría haber dañado submarinos nucleares rusos. Uno de los asentamientos afectados por el desastre fue la ciudad cerrada de Bilyuchinsk. Esta es la principal base de submarinos rusos en esta región. Realmente pudieron haber sufrido daños graves, ya que el epicentro del terremoto se encontraba a 100 kilómetros de la bahía de Abacha, donde está basado la flota del Pacífico de la Federación Rusa. Todos los detalles sobre los fuertes temblores en Kamchatka y cómo respondieron las autoridades rusas a continuación en el reportaje. El 30 de julio, frente a las costas de Kamchatka, ocurrió un fuerte terremoto de magnitud 8,7, el más potente en esta zona desde 1952. Se sintió en toda la región, casas destruidas y amenaza de tsunami, incluso desde Japón hasta Chile. En el centro el agua realmente se retiró bastante. De verdad se notó mucho. En el distrito de Elizabetinsky, en Kamchatka, se registró un tsunami de 3 a 4 metros de altura. Y en Severokurilsk, después del tsunami, se puede ver la ciudad parcialmente inundada. Y ahora, según las declaraciones. Aquí, un sismólogo ruso dio su evaluación de la situación. Esto, a diferencia de los acontecimientos del 20 de julio, ya puede considerarse un evento único. Incluso el ministro de Desarrollo Digital de la región, Nikolai Kiselev, se pronunció anunciando una noticia probablemente muy importante. En este momento todos los nodos de comunicación han sido restaurados y se encuentran bajo monitoreo constante. El canal troncal zonal de comunicación tampoco resultó dañado. Pero el propio Ministerio de Emergencias de Rusia, en realidad, dice que parece que ni siquiera hubo tsunami. El Centro de Observación y Alerta de Tsunamis de Kamchatka declaró una amenaza de tsunami en varios municipios del krai de Kamchatka.
No se produjo un aumento significativo del nivel del agua. La magnitud del temblor subterráneo fue de 7,1 según los datos instrumentales. El temblor se sintió en varias localidades con una intensidad de hasta 8 puntos. Al mismo tiempo, vemos imágenes del mismo Severokurilsk. Pero por alguna razón, los informes oficiales no lo especifican, como si al no llamarlo tsunami, el problema no existiera. La cuestión es si alguien fue arrastrado durante el proceso, porque eso depende en realidad de para quién esos 3 o 4 metros resultan críticos. Yo, por ejemplo, como habitante de San Petersburgo, que durante muchos años sufrió inundaciones, entiendo perfectamente que para una inundación en San Petersburgo 3 metros es un nivel bastante crítico. Hablan de esto de una manera muy extraña. Bueno, es muy posible que sea porque las autoridades, una vez más, por así decirlo, de alguna manera fallaron y quieren decir que no ha pasado nada grave. Mientras tanto, el director del Instituto de Física de la Tierra informa que el fuerte terremoto en Kamchatka era un evento esperado en los últimos 30 años e incluso se estaban preparando para ello. Aquí hay un buen ejemplo de esa preparación durante la evacuación en el aeropuerto. Y lo más importante, las salidas estrechas. Algunas salidas estaban completamente bloqueadas o cerradas con pancartas. Ahí sí, gracias a los empleados. Ellos lo intuyeron, colocaron carritos para que pudiéramos arrastrarnos por debajo de esas pancartas y cortinas, esas barreras, y así pasar al primer piso y salir al patio interior. Entonces, ¿de verdad se estaban preparando? Solo que es interesante saber cómo exactamente. Nadie puede predecir un terremoto con exactitud. Eso es un hecho conocido por todos. Ni siquiera para el director del Instituto de la Tierra. La cuestión es que sí, por supuesto, se puede hablar de un aumento en el nivel de actividad sísmica en una u otra zona, pero nadie puede predecir con exactitud un terremoto o la erupción de un volcán. Solo se puede hablar aproximadamente de un aumento en la probabilidad. En Rusia informan sobre la evacuación exitosa de unas 3.000 personas y que no hay heridos. Pero aquí están esos mismos no heridos, que ni siquiera pueden levantarse de la cama por sí solos. Chicas, por favor, ayúdenme. Allí, justo en ese rincón, por favor, es donde está. Ay, se llevaron a Olga. Dios mío, ¿cómo estará ella allá? Y aquí mostraron claramente cómo el Ministerio de Emergencias de Rusia evacuó valientemente a nada menos que 60 personas a las que amenazaba el tsunami. Muchas gracias. Expresaron su agradecimiento varias veces. Pero gracias, ¿por qué? Sí. Es decir, si en una situación crítica se realizó una evacuación, bueno, sí. ¿Y a qué más debería dedicarse el Ministerio de Emergencias? Bueno, digamos que, por así decirlo, lo hicieron. Gracias, hasta luego. Pero por alguna razón todo esto es para la cámara, ¿no? Y por eso, claro, se ve absolutamente antinatural. La ironía es que sobre el terremoto se habla en todo el mundo, en las noticias de Japón, Estados Unidos y Europa. Solo en la propia Rusia hay contención informativa y ni una palabra de Putin ni de sus amigos. Cuando la tierra se va de debajo de los pies, uno quiere creer que el Estado te va a apoyar, pero en Rusia más a menudo lo que ponen son cámaras. Y mientras unos se salvan entre sí, el poder vuelve a elegir quedarse en silencio. Trump organizó una batalla pública con Dmitry Medvedev. Cuida tus palabras, estás en territorio peligroso. Así fue como públicamente arremetió contra el alcohólico del Kremlin. ¿Qué balbuceó Dimon en respuesta? Te lo contaremos en un minuto, así como también sobre el hallazgo de documentos secretos sobre los vínculos de Trump con la Federación Rusa. Y no lo dice cualquiera, sino el propio director del FBI, Kash Patel. Todos los detalles en nuestro informe internacional. ¿De verdad Trump está vinculado con Rusia? En Estados Unidos, el FBI encontró sacos con materiales secretos, entre los cuales hay información de que la investigación sobre la conspiración de Trump con Rusia en 2016 podría haberse iniciado incluso antes de que existieran pruebas serias al respecto. Es decir, intencionadamente. Esto se puede usar en contra de Trump, diciendo que hay cierto nivel, digamos, de dependencia dentro de, bueno, algunos contratos pasados, tal vez relacionados con negocios, quizás de su primer mandato. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe realmente porque por ahora no hay información.
por ahora no hay nada que analizar. Para Rusia, inmiscuirse en elecciones ajenas no es nada nuevo. La presidenta de Moldavia declaró que Rusia está preparando una injerencia sin precedentes en las elecciones parlamentarias previstas para septiembre. Mientras tanto, Peskov, como era de esperar, negó estas acusaciones. Por supuesto, Rusia va a intervenir en las elecciones parlamentarias en Moldavia. Y por lo que entiendo, incluso ahora se está llevando a cabo una preparación muy activa para esta injerencia. ¿Por qué? Porque de nuevo muchos olvidan que Moldavia, después de todo, la República de Moldavia no es una república presidencial, ni una república presidencial parlamentaria, sino precisamente una república parlamentario-presidencial. Además, nuevamente ha circulado información sobre que se financiarán mítines y la difusión de narrativas convenientes a través de redes sociales y medios de comunicación. Peskov también respondió al ultimátum de Trump sobre la resolución de la guerra en un plazo de 10 días. Contando que la economía rusa no teme a las nuevas sanciones. Por eso, por supuesto, ya hemos desarrollado cierta inmunidad en este asunto y seguimos monitoreando todas las declaraciones del presidente Trump y de otros representantes internacionales al respecto. Sin embargo, después del ultimátum de Trump, Moscú lanzó un ataque masivo contra Kiev. Así es. Incluso la hija de Kate Kellogg ve en todo esto una reacción directa de Putin a las condiciones de Estados Unidos. Kiev está siendo sometida a un ataque masivo de drones. No se equivoquen, esta es la respuesta de Putin al plazo impuesto por Trump. Está poniendo a prueba la determinación y fuerza de Estados Unidos. No podemos darnos el lujo de mostrar debilidad. Primero el ultimátum de Trump, luego la respuesta del Kremlin diciendo que las sanciones no nos asustan. Y unas horas después, un bombardeo masivo sobre Kiev. Todo esto parece un gesto demostrativo, tanto en palabras como en acciones. Y todo lo que está ocurriendo ahora, con una Europa inestable, una América distraída y también con los acontecimientos políticos internos en Ucrania, todo esto beneficia a Putin, sí. Y ahora Rusia le está mostrando a Estados Unidos que no tiene el monopolio para, digamos, señalarle a Rusia qué, cuándo y cómo debe actuar. Mientras tanto, Kazajistán se está distanciando de Rusia. El propio presidente de Kazajistán mantuvo conversaciones a nivel de líderes con el presidente de Turquía, donde se discutió el aumento de las exportaciones de petróleo kazajo a través del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, lo que evita pasar por Rusia. No creo que Kazajistán esté realmente listo para renunciar ahora a la cooperación con la Federación Rusa en el tránsito de petróleo, porque, bueno, simplemente Kazajistán no tiene actualmente otras opciones para esos volúmenes. Pero ¿está Kazajistán dispuesto a trabajar en la diversificación de estos nuevos corredores? Sí, en su creación, en su, digamos, modernización de los que existen sin la Federación Rusa. Por supuesto que sí. El Kremlin ignora de manera demostrativa los ultimátums, continúa atacando a Ucrania y al mismo tiempo pierde influencia allí donde hasta hace poco creía tenerlo todo bajo control. Incluso socios de larga data, como Kazajistán, buscan rutas alternativas y salen de la órbita de Moscú. Lento, pero seguro. Las amenazas de Trump funcionan. Las refinerías estatales de la India detuvieron la importación de petróleo ruso después de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien amenazó a la segunda mayor economía de Asia con aranceles del 100% por cooperar con Rusia. La suspensión de las compras se produjo esta semana, informaron. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró la necesidad de una movilización militar en tiempos de paz para mantener la estabilidad de la economía. Cita: consideren que vivimos en un tiempo de paz muy difícil. Cuando se necesita una movilización militar, se requieren métodos de trabajo duros y, a veces, no tradicionales, exigió Lukashenko en una reunión con los jefes de las misiones diplomáticas bielorrusas. Según la evaluación de Lukashenko, los próximos años 25 y 26 serán muy difíciles y tensos para el país. Permítanme recordarles que el otro día el dictador bielorruso anunció que el país se está preparando para una posible guerra. Por si acaso. Pues bien, aquí tenemos a otro fiel secuaz de Putin, que no ha exigido, declarado ni anunciado nada desde hace ya bastante tiempo, al menos en la vida real. Ramzan Kadyrov finalmente ha desaparecido del radar, quizás esté recibiendo tratamiento por una enfermedad grave.
Quizás hemos reunido toda la información disponible y las teorías sobre a dónde ha desaparecido Don Don. Primero casi se ahoga y ahora ha desaparecido. Ramzan Kadyrov, quien estuvo a punto de perder la vida en uno de los resorts extranjeros, lleva ya una semana sin dar señales de vida. Todo comenzó con un mensaje resonante en los medios turcos. Alrededor del mediodía del 24 de julio, Kadyrov, de 48 años, que descansaba en un lujoso hotel de la zona de Kaynar, fue a darse un baño en el mar. Apenas entró al agua, de repente se sintió mal. Comenzaron los problemas para respirar. El pequeño zar checheno prácticamente empezó a ahogarse. El personal del hotel reaccionó de inmediato al notar que el distinguido huésped estaba sufriendo asfixia. Los empleados llamaron al servicio médico y a la Guardia Costera. Los medios de la Guardia Costera acudieron rápidamente en su ayuda, sacaron al Kadyrov que se estaba ahogando a la orilla y lo entregaron a los médicos. Parecería un accidente común, pero los investigadores notaron demasiadas incongruencias en esta historia, especialmente en lo que respecta a los rescatistas que se apresuraron a sacar a Ramzan del agua. Como persona intocable, él siempre viaja en este tipo de viajes acompañado por decenas de guardaespaldas, quienes además también protegen a los combatientes de la operación militar especial. Es simplemente imposible creer que entre ellos no hubiera ni un solo nadador. Cualquier rescatista que se hubiera atrevido a acercarse a él a la distancia de un brazo extendido ya no habría sido salvado por nadie. Porque en Turquía también se encuentra una gran cantidad tanto de víctimas del régimen de Kadyrov como de hijos de aquellos a quienes los kadirovitas torturaron hasta la muerte, martirizaron o asesinaron. Y en consecuencia las medidas de seguridad alrededor de Kadyrov allí son simplemente extraordinarias. Y eso no es todo. Unos días después, mientras el rescatado Kadyrov no daba señales de vida, empezaron a aparecer filtraciones. Así que, según una de ellas, ni siquiera intentó meterse al agua, sino que la enfermedad alcanzó al Don en la misma orilla. Empezó a circular información entre las fuerzas del orden de que en realidad todo era mucho peor. La situación de salud ya era mala cuando él aún estaba en la orilla. Es decir, no nadó y dicen que incluso en el estado en el que se encuentra ahora, no podría haber nadado. Llegaron muchísimas ambulancias. Al parecer, pero de nuevo, yo no estaba allí exactamente. Bueno, tenía problemas de salud, lo empacaron y se lo llevaron. Y aquí surge la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Así que, según una de las versiones más populares hoy en día, los agentes de seguridad chechenos montaron todo un espectáculo simplemente para sacar al jefe de la república y llevarlo de urgencia a recibir tratamiento médico. Después de todo, la información sobre su mal estado de salud ya circula desde hace tiempo. Sospecho que se trataba de la hospitalización de Kadyrov en algún lugar de Turquía, porque sin duda las sanciones afectaron en primer lugar al sistema de salud ruso. Y al parecer, toda esta historia sobre su supuesto ahogamiento, el rescate, una persona a la que no dejan sola ni un segundo, no podría haberse ahogado ni tragado agua cuando siempre está rodeado de gente, probablemente el más modesto de los cuales tiene alguno de los más altos grados en natación. Por lo tanto, creo que esto es simplemente una operación especial para legalizar su estancia en Turquía. Según la versión oficial, después de que pusieron a Kadyrov en condiciones normales, este voló de regreso a Chechenia. Y esa historia también fue preparada de antemano. Así, la víspera, el 30 de julio, Ramzan Kadyrov publicó en sus redes sociales una foto donde juega al ajedrez con su hijo. Sin embargo, es difícil entender cuándo fue tomada la foto. El color del follaje fuera de la ventana se parece más a la primavera. Y el hecho de que el hijo de Kadyrov esté sentado con una sudadera, cabe señalar que en Grozny ahora hace más de 30 grados de calor, ese atuendo indica que la foto fue tomada con antelación. En general, últimamente ha hecho bastantes esfuerzos para demostrar que está vivo. Todo esto sucedía en el contexto de que, en los últimos meses, Kadyrov redujo drásticamente su actividad laboral. Después del 8 de abril, solo en 2 ocasiones, el 4 y el 14 de julio, presidió reuniones personalmente. Además, esos encuentros no parecían muy convincentes. Mientras tanto, en la propia Chechenia se está preparando una lucha por el poder sin precedentes. Kadyrov, haciendo un último esfuerzo, intenta colocar a su hijo Adam en el trono, pero este, incluso por ley, no puede gobernar la república hasta que cumpla 30 años. Y en el Kremlin tampoco tienen muchas ganas de ver a un tercer Kadyrov en el poder. Allí, según los analistas, ya han preparado a su propio sucesor. Al parecer,
Nos estamos preparando para el funeral de Ramzan Kadyrov porque se está promoviendo, al mismo tiempo que aparecen noticias sobre graves problemas de salud de Ramzan, se está promoviendo claramente a este Abdi Alaudinov. Al parecer, él será el próximo jefe de Chechenia, según la versión del Kremlin. Sin embargo, aún no está claro quién encabezará realmente Chechenia después de que Kadyrov no regrese de otra hospitalización. En la región, de todos modos, hay suficientes opositores a ese poder hereditario que no le da independencia a la república. Así que todavía no hay nada decidido. Y teniendo en cuenta la cantidad de noticias sobre el estado de Ramzan Kadyrov, lo sabremos bastante pronto. Putin firmó una ley que prevé sanciones por la búsqueda intencionada de materiales extremistas en Internet. Además, el uso de VPN al cometer un delito será considerado un factor agravante. Y una nueva ola de cortes de Internet ha afectado a las regiones rusas. Se trata de las regiones de Sverdlovsk, Tyumen y Oriol, los territorios de Altai y Krasnoyarsk, así como Udmurtia. En algunas de ellas, la señal se está bloqueando desde mediados de la semana pasada. ¿Cuál es la causa y cuáles son las perspectivas a futuro? De esto hablaremos a continuación. Mientras tanto, denle like a este episodio y no olviden suscribirse al canal de YouTube Ucrania Hoy. Desde principios del verano, el Internet móvil en Rusia ha dejado de ser una garantía de comunicación para convertirse en una cuestión de azar. Los habitantes de una decena de regiones rusas han perdido el acceso a la red. En Rusia están desconectando el Internet. Las regiones rusas, una tras otra, continúan restringiendo el funcionamiento del Internet móvil. En los últimos meses en Rusia se corta el Internet móvil cada vez con más frecuencia. Udmurtia, el krai de Krasnoyarsk, la región de Tver, Bashkiria, Yakasia, las regiones de Chelyabinsk, Volgogrado y Tyumen. Según los datos de una de las organizaciones de derechos humanos, para mediados de julio el Internet móvil había sido desconectado en más de 60 regiones de Rusia. Creo que esto es solo el comienzo, porque es evidente que a la élite le ha gustado mucho esta nueva experiencia y querrían limitar a la gente de todas esas tendencias occidentales que no necesitamos. Que vean más la televisión. Seleva y Solovyov les contarán cómo hay que vivir y en la iglesia terminarán de pulir todo esto. Mientras tanto, escuchen, al principio lo desconectaron los fines de semana, luego en los días festivos, después en las vacaciones y luego, como se suele decir, lo dejarán solo para la gente necesaria e importante. ¿Y nosotros para qué vamos a discutir la incorrección del rumbo que se está tomando? Es importante señalar que parte de las regiones donde no hay internet están lejos de la frontera con Ucrania. Las autoridades explican, los cortes son necesarios para prevenir ataques de drones. La comunicación puede usarse para transmitir coordenadas y por eso debe ser desconectada de antemano, sin una fecha exacta y sin posibilidad de apelación. Estas son las medidas de precaución. Según los datos del proyecto, los cortes afectan a toda Rusia sin ninguna relación con la proximidad a las verdaderas zonas de combate. Es decir, por ejemplo, la región de Omsk, líder en cortes, está a 2.500 kilómetros de Ucrania. Al mismo tiempo, en las regiones de Belgorod y Oriol, el Internet se cortó mucho menos frecuentemente que en las vecinas Briansk y Kursk. En Izhevsk, por ejemplo, la señal móvil desapareció el día del ataque a la fábrica. Según los medios rusos, el sistema de alerta no funcionó debido a la falta de conexión. Después de eso, no devolvieron la conexión. Es más, la cortaron también en los alrededores. Por ejemplo, en Izhevsk bloquearon el Internet durante 2 semanas, preparándose para ataques de drones. Y el 1 de julio, los drones realmente atacaron la fábrica Kupol de Izhevsk. Pero debido a la falta de conexión, los habitantes de la ciudad no pudieron recibir mensajes sobre el llamado régimen de peligro de drones, ni pudieron encontrar refugios en los mapas en línea. Como resultado, 3 personas murieron y 45 resultaron heridas. Según las estadísticas, solo en junio en Rusia se produjeron más de 650 desconexiones de Internet móvil. Eso es más que en todo el mundo durante todo el año 2024. En algunas regiones, la red móvil desaparecía diariamente durante horas y a veces incluso por días enteros. Nada carga, nada se entiende. Muy mal, en realidad. Me siento completamente fuera de lugar. ¿No hay internet móvil? Sí, en absoluto. Yo estoy bien camino. Desde el sábado solo voy de wifi en wifi. Es una pesadilla. Las desconexiones a menudo no coinciden con la situación militar. En el krai de Krasnoyarsk, por ejemplo, no se detectaron drones, pero el internet estuvo cortado durante una semana.
En las regiones de Volgogrado y Tver, la situación es la misma. En algunos lugares solo desapareció la transmisión de datos móviles, en otros también la comunicación de voz y el Wi-Fi. Por supuesto, causa incomodidad. Y todavía no entiendo de qué se trata. ¿Será muy difícil imaginar nuestra vida en el siglo XXI sin Internet? Nos apuntamos a las citas médicas por Internet, todos nuestros chats están en Internet. ¿Y cómo vamos a hacer? No lo sé. Sin conexión no funciona nada. Terminales de pago, banca en línea, aplicaciones de taxi y de entrega. En los pueblos remotos, la señal solo se capta en un punto específico. A veces los cortes de comunicación tienen consecuencias completamente inesperadas. El 6 de julio, en la región de Tver, un conductor golpeó y expulsó del autobús a una escolar de 14 años, creyendo que viajaba sin boleto. En realidad, la chica había pagado el pasaje a través del SBP, pero no pudo mostrar el recibo porque se había caído el internet móvil. Ahora ella se encuentra en el hospital con una conmoción cerebral y hematomas. En julio del año 25 entraron en vigor nuevas normativas en Rusia. Las autoridades regionales obtuvieron el derecho de cortar las comunicaciones sin coordinar con operadores federales. La formulación es en caso de amenaza. No se especifica qué se considera amenaza. Evidentemente, los plazos de los cortes no están limitados. ¿Tendremos que volver a los SMS? ¿Volveremos otra vez a las cartas, al correo? Al correo de palomas. Voy a estudiar un idioma extranjero por mi cuenta usando libros de texto. Bueno, antes también comprábamos boletos sin internet. Supongo que nos las arreglaremos. Rusia está pasando gradualmente a un silencio digital. Esto no es una falla ni una restricción temporal. Es una nueva realidad en la que las comunicaciones no las gestionan los operadores, sino las órdenes, y el regreso al mundo online no está garantizado.